Después de haber celebrado ayer la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, que de pie junto a la cruz de Jesús, en las horas amargas de la pasión de su Hijo, sufrió esa espada de dolor que le había profetizado el anciano Simeón. De este modo y para siempre, María está íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. A ella nos acogemos para que nos enseñe a caminar junto a su Hijo, aceptando nuestra cruz de cada día. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Señor, háblame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Palabra del Señor. En los misterios gozosos, de luz, dolorosos y gloriosos, María siempre unida a su Hijo, María siempre asociada a su misión y a su forma de vida. Por eso no tiene nada extraño que después de haber celebrado ayer, fuera del ambiente más dramático, si se quiere, de la Semana Santa, una mirada a Cristo en la cruz, esa cruz que adorna nuestras casas, que llevamos colgada de una cadena, esa cruz que realizamos como signo al comienzo de cada sacramento, o al bendecir o ser bendecidos. Esa cruz es nuestra salvación, de signo de
ignominia y condena de crímenes pavorosos, Cristo la ha convertido con su muerte en signo de vida y de resurrección. María, por lo tanto, vive también unida a la pasión de su Hijo y aprende, como Él, a aceptar el valor del sufrimiento y de la pasión en la vida. Empecemos por recordar que, según se afirma repetidamente en la Sagrada Escritura, Dios, por lo tanto, el sufrimiento y el dolor han entrado en el mundo por el pecado, como la muerte. Han entrado en el mundo y en nuestra vida por el pecado. Dicho de otra manera, nosotros mismos somos los causantes del dolor y del sufrimiento en la vida. No formaban parte del plan originario de Dios en la creación. Pero una vez que ha entrado el dolor y el sufrimiento, el Señor los ha convertido en fuente también de salvación. De tal manera que para nosotros la cruz es precisamente el camino a la resurrección, como lo fue para Cristo. Y también para nosotros el sufrimiento es un camino de vida, de purificación. Pero vamos al primer texto que hemos escuchado de la carta a los Hebreos, donde hay unas afirmaciones que pueden ser desconcertantes, porque se habla de que Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Nos viene inmediatamente a la mente la oración del huerto que San Lucas nos ha conservado en su Evangelio, cuando Cristo repetidamente pide: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no olvidemos que la petición de Jesús no termina ahí, sino que continúa: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso, dice el texto de la carta a los Hebreos, a continuación, siendo escuchado por su piedad filial. Esta oración al Padre con gritos y con lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado. Pero fue escuchado no en el sentido de la primera petición, si es posible que pase de mí este cáliz, sino en el sentido de la segunda: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso concluye diciendo: así, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer esa voluntad del Padre, que implicaba, por su parte, sufrimiento. Aprendió a obedecer sufriendo. Pues bien, este fue el mismo camino que recorrió nuestra Madre, la Virgen María. Fue el camino del aprender sufriendo a obedecer. No olvidemos que de las primeras palabras que nos conservan los evangelios de ella, y nos conservan muy poquitas, fueron precisamente una confesión de abandono a la voluntad del Padre de una manera total. Esa respuesta que da el ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es toda una declaración de principios. Es todo un programa de vida. Se considera la esclava del Señor. Y pensemos lo que entonces era la condición de los esclavos. En aquel tiempo los esclavos eran no personas siquiera, eran cosas. Y los amos podían hacer con ellos lo que quisieran, sin ser castigados por la ley, incluso aunque los mataran. Pues bien, María acude a esa imagen de la esclavitud para resaltar su actitud ante la voluntad del Padre. La esclava del Señor, como diciendo: haz conmigo lo que quieras, lo acepto, lo hago mío, que se haga en mí según tu palabra. Naturalmente, Dios no la va a tratar como esclava, ni muchísimo menos, ni a ella, ni a Jesús, ni a nadie. Dios es Padre. Dios nos conoce, nos comprende y sobre todo nos ama, aun cuando seamos pecadores. A nadie va a tratar nunca jamás Dios como esclavos. Precisamente de Él nos viene la dignidad que tenemos de hijos suyos.
Ante Él, cada uno de nosotros tiene una gran dignidad y Él la respeta. Él es el primero en respetarla, casi el único, habría que decir. Y María es tratada como hija también, pero como hija también tiene que aprender, igual que el hijo, sufriendo, a obedecer. Obedecer esa palabra que ella ha aceptado previamente, pero que se le va a ir manifestando a lo largo de la vida con diferentes formas de sufrimiento. Ya el viernes pasado, que celebrábamos la fiesta de su nacimiento, destacábamos como efectivamente la vida de la Virgen no fue un camino de rosas. Se inició y concluyó en medio de sufrimiento, sobre todo al final, estar al pie de la cruz, donde experimentó lo que le había anunciado el anciano Simeón: una espada te traspasará el alma. Y es que efectivamente ahí el dolor fue pues inmenso. No llegó a ser un sufrimiento físico como el de Jesús, pero desde luego el sufrimiento moral. Cualquier madre que haya perdido un hijo tiene mucha idea de lo que eso es. Pero si encima esa pérdida del hijo no ha sido por un accidente, por una enfermedad, sino por una inmensa injusticia de ser ajusticiado como un criminal sin haber hecho nunca nada malo, todo eso está concentrado en esa espada de dolor que traspasa el alma de María. Y ella, con esas pocas palabras de San Juan, estaba firme en pie junto a la cruz. Está diciéndonos cuál era su actitud, una actitud de aceptación de esos caminos siempre misteriosos para nosotros del Padre, siempre misteriosos porque Él va urdiendo la trama de nuestra vida con todos los elementos que ocurren en la vida. Va incluso utilizando hasta el mismo mal que realizamos nosotros para sacar de él bien. Como solía decir Santa Teresa de Jesús, Dios sabe escribir derecho con líneas torcidas. Y una de las líneas torcidas, digamos, es precisamente el sufrimiento y el dolor que hemos introducido en la vida. Y Él lo ha convertido en fuente de vida y salvación. Y si Jesús, a través del dolor, nos ha salvado a todos nosotros, María, a través también de la aceptación de la voluntad de Dios, que le exigía la entrega, el sacrificio y el sufrimiento, aprende a ser la madre del Hijo y la madre de todos. Precisamente ahí, al pie de la cruz, María va a recibir la misión de ser la madre de todos los hermanos de Jesús, de todos los hijos del Padre, de toda esa gran familia de los hijos de Dios. Ahí tienes a tu madre, que aparte de decirnos ahí tienes a una gran intercesora, también Jesús con eso nos quiere decir ahí tienes a alguien a quien imitar. Ahí tienes a alguien a quien imitar. Y efectivamente de eso se trata. La devoción más auténtica a la Virgen, nos recuerda en los documentos del Concilio Vaticano II, consiste sobre todo en aprender de ella a vivir en la aceptación de la voluntad de Dios. Tratar de tenerla como modelo en nuestra vida. Eso es lo que es una auténtica devoción a María. Otras devociones puede que nos llenen más de los sentimientos, pero también exigen bastante menos esfuerzo que ese ir convirtiendo nuestro corazón, haciéndolo obediente, aprendiendo como Jesús y como María, sufriendo a obedecer. Por activa y por pasiva se nos va a repetir, sobre todo si leemos el Evangelio de San Juan, que la forma de amar a Dios es cumplir su voluntad. El que me ama cumplirá mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cumplir la palabra del Señor, o sea, obedecer, ser obediente, incluso a costa de sacrificios y de renuncias, eso es lo que
muestra un amor auténtico a Dios. Muchas veces es a eso a lo que nos negamos. Todos los pecados, en definitiva, son desobediencias a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, y por lo tanto faltas de amor a Dios. Cualquiera de nuestros pecados lo es porque ofende a Dios por la falta de amor que supone a Él. No nos fiamos de Él, de su palabra, de su voluntad. No nos fiamos de Él. Él que nos ha dado la prueba mayor que se puede dar de amor, que es precisamente la de enviar a su Hijo a la cruz por amor a nosotros. Posiblemente esa fuera una de las razones por las que la voluntad de Dios era que Cristo fuera hasta la cruz, la de mostrarnos sin lugar a duda ninguna cuán grande es ese amor de Dios. Ayer escuchábamos precisamente en el Evangelio esa frase que a mí tanto me impresiona: tanto amó Dios al mundo. Ese tanto amó Dios es impresionante, que le entregó a su Hijo unigénito. Es la mayor prueba de amor la que tenemos en la cruz, en el sacrificio de sí mismo, de la propia voluntad a la voluntad de Dios. Y es el sacrificio que hace también María. Por lo tanto, como María, como Jesús, tenemos que aprender a ver en el sacrificio, el dolor y el sufrimiento algo positivo. Sé que es muy difícil, es grande el misterio del dolor en el mundo y me imagino que en este mundo nunca llegaremos a comprenderlo del todo. Pero fiándonos de Dios, de lo que nos pide, tendríamos que aprender a aceptarlo en nuestra vida y no dejarnos escandalizar por el misterio del dolor como hace tanta gente. Si Dios permite eso, es que Dios no existe. Como si Dios no estuviera presente allí donde hay dolor. ¿No está Dios en el corazón de los que sufren? ¿No estaba Dios en el corazón de su Hijo Jesús en la cruz? ¿No estaba ahí Dios? ¿No estaba en el corazón de María al pie de la cruz? ¿No estaba ahí Dios presente? Ya lo creo que sí. Como lo está también en el corazón de quien sabe con fe y confianza abandonarse a la voluntad de Dios, aun cuando muchas veces suponga el que no solo la Madre dolorosa sea la que es, sino que también nosotros seamos imagen dolorosas de Cristo y de María, aceptando la voluntad de Dios. No olvidemos, ese es el camino a la resurrección, a la vida, al triunfo.